ciudad, las calles vibran, cuentan historias de artistas en más de la mitad. Reconocemos el talento de aquellos que no tienen premio, más de la mitad. No conocemos, pero acá estamos buscando más de la mitad. Yeah. Hola, bienvenidos a Más de la Mitad, su programa favorito para parchar con artistas en un encuentro creativo. Mi nombre es Pedro y me gusta el punk. Yo soy Gaby y me encantan las gorras, aunque no me queden tan bien. Yo soy Daniel y no me baño desde el capítulo pasado. Uy, con razón. Desde la grabación del capítulo pasado, porque ahora van a decir. Oh. Y en el máster está Cami, Majo, Juan Pablo. Este programa tiene sentido porque más de la mitad de la industria son artistas independientes, así que cualquier artista que nos esté escuchando o persona cercana al arte, súper bienvenida acá a parchar con nosotros. Somos apasionados de los procesos creativos y las modalidades de producción. Nos pueden encontrar en Instagram como @_ más de la mitad _ Y como siempre nos encontramos en el estudio Cosmofónica. En este espacio es donde pueden encontrar equipos, profesionales para sus grabaciones, salas de ensayo acondicionadas para producir proyectos musicales y sonoros con la mejor calidad. A ellos también los pueden encontrar en Instagram como @estudio Cosmofónica. ¿Qué película se repiten? Puede que no sea su película favorita. Puede que... Pero ¿qué película dicen? Uy, esta me la he repetido muchas veces. Me va a dar pena decir la razón más que todo, pero la he repetido porque me duermo con esa película. Okay. Que de hecho lo estábamos hablando ahorita hace un rato afuera. Y es como que necesito algo para dormir, algo para escuchar y Harry Potter para dormir, pero las dos primeras. Las dos primeras. Sí. ¿Por qué las dos primeras? Porque las dos primeras tienen el ambiente para descansar, es un ambiente tranquilo. Las otras tienen un poco más de acción. Estas dos primeras son como un poco infantiles, un poco más... Sí. Ay, parce, yo no me he visto Harry Potter, todo el mundo me odia por eso. Interesante. ¿Y tú? Uy, pues mira que yo no soy tan fan de repetir películas, o sea... ¿En serio? Sí, O sea, yo no soy tan fan. Shrek no. No, mira que no. Uy, no puedo Pero sí hay creerlo. una película que me he visto varias veces porque me gusta porque como que me hace reírme, me hace llorar, como que me hace pasar como por varios Sí. estados. Es la de Grandes Héroes. Me gusta ver muñequitos. Grandes ¿no? Ah, Entonces, la de animación. Sí. Pero la verdad, sí me la he visto 4 o 5 veces, es Ok. demasiado. O sea, sí, no Ok. soy casi de repetir películas. Ahí Yo estoy. quiero responder esa pregunta A ver, también. A ver. Eh, Sí, en el máster si quieren responder también. Una película que me repito mucho y me parece chistoso es que es la de Como si fuera la primera vez. Ah, La uy, de es la Adam de Sandler Adam Sandler, y Drew Barrymore. sí. Es muy chistoso porque justamente la película trata de repetir, que ella se repite el día, ¿no? Ah, ok. ¿Cuál es esa? Pero- ¿La del control? ¿La de un No, control? No. La que ella no tiene memoria y tiene un accidente y pierde la memoria y siempre vive el mismo día. Uf. Porque esa la película familia es le chimita. vuelve... Y pues el personaje de Adam Sandler como que trata de enamorarla y todo eso. Es una película que Sí, me repetí me muchas gusta. veces y me parece chistoso que sea justamente es el tema de la película. Pero siempre que te la ves es muy buena. Sí, igual, a mí me gusta también esa. Y a mí, no sé, a mí me gusta mucho una película que se llama El Gran Torino, que es de Clint Eastwood, ahí que es un viejito todo fastidioso, esa me gusta mucho. ¿Te la repites? Sí, me la repito porque es, no sé, me parece bonita. Y esta de La vida es bella también me gusta mucho verla. Es mi película favorita. Sí, La vida La es vida es bella. bella es mi película. La he visto solo 2 veces. Sí, oigan, y de cine colombiano, que Uy, ahí sí me corchas. no es, esa pregunta por ahí, ¿qué tanto consumen cine colombiano? No, yo cero. O sea, Cero. Pero creo que no es ni siquiera como porque no quiera, sino como porque... Como una cosa que no hay espacios para ver de pronto. Digamos que no es tan fácil, si me hago entender. No o es sea, tan no es tan fácil fácil llegar allá, pienso yo. Pues Ok. a mi percepción, no sé. ¿Y Creo tú? que es de buscarlo un poco. En los espacios en los que yo he estado, una película que me marcó y que me hizo reflexionar tremendamente, la de Silencio en el Paraíso. Ay, sí, Que lo de los falsos positivos. sí, pero pues bueno, sí, al final termina Sí, siendo toca el tema de de... eso, pero es muy humana.
Sí. Entonces, Ven, ahora que dijiste eso, yo no sé, pregunto porque no sé, hay una película que creo que se llama La mujer del animal, algo así. Sí. ¿Esa es de colombiana? de Gaviria, creo que es. Esa creo que ha sido la única que me he visto. Sí. A mí me gusta que Rodrigo de... Me gusta harto. Bueno, y justamente pues hoy la invitada es muy, muy, muy cercana a nosotros. Es profe de donde nosotros estudiamos cine, bueno, audiovisual. Entonces es docente, realizadora audiovisual, es productora, es escritora, es directora, tiene ya varias pelis. Ojo, tuvo una peli que estuvo en Cannes. No sin más preámbulo. Ana Milena, bienvenida a Más de la Mitad. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien, ¿todo bien? Gracias por invitarme. Oye, bueno, esta cosa de, por ejemplo, Gaby tocó, o me parece que algo, tocó un tema muy curioso, esta cosa de que, ¿cómo has percibido tú en las pelis que has hecho esta cosa no sé, de la distribución, de que la gente lo vea? ¿Qué tan difícil es eso acá en Colombia? Pues es que distribuir siempre es difícil, como cualquier tipo de película, si es comercial o independiente, sobre todo en Colombia. Porque yo creo que hay un imaginario justamente que la gente cree eso, que ver cine colombiano es difícil de encontrar, o que todo el cine colombiano habla de guerra, o que si no es de guerra, entonces son las películas del paseo. O sea, como que la gente Sí. tiene muchos prejuicios del cine colombiano. Sí. Y se queda solamente con eso. Entonces, claro, las salas de cine en Colombia pues viven de meter gente a cine y eso solamente lo hacen con las películas que llegan de afuera, ¿no? Con las películas más comerciales. Entonces, no hay como una... no es como una distribución justa, sino que no hay como los mismos espacios para las películas colombianas en las salas de cine tradicionales o los circuitos comerciales. Entonces, la mayoría de los distribuidores lo que hace es coger las películas colombianas y sacarlas, porque son de hecho mucho más fáciles de vender afuera que adentro. Y venderlas me refiero a otros canales de televisión, a otras salas de cine, a otros circuitos que no, obviamente no son solo festivales. Entonces, es una cosa compleja porque uno hace películas porque tú quieres que la gente las vea, pero al final la gente es como que no se conecta tanto o no tiene la intención de ir a ver pelis. No sé, es una cosa ahí compleja, medio parasitaria, y hemos estado hablando mucho desde hace mucho tiempo de formación de públicos y demás, pero todavía yo siento que si bien ya hay como una conciencia mayor de ir a ver cine, todavía es algo como que mucha gente tiene estos prejuicios y se quedan un poco cortas las películas para llegar realmente también a los espectadores. O sea, no es solamente culpa de los espectadores, ¿no? Sí, es como un tema ahí como de exhibición y ya como experiencia propia tú con tus cortos, con tus pelis, ¿cómo has hecho también para que la gente lo vea? Porque también entiendo que de tu empresa también trabajas como mucho el tema como la región y la comunidad, pues aporte y también entregarles. Es que todo depende realmente de uno que quiera hacer. Digamos, nosotros en la empresa tenemos un enfoque regional. Con enfoque regional significa que nos interesan los espectadores de las regiones, que son coincidencialmente de los que hacemos las películas. Entonces, claro, en las regiones no hay salas de cine. Entonces tú tienes que llegar a ello y no hay como una estrategia de promoción. Es algo muy bonito porque cuando ellos saben que tú estás hablando de ellos, se interesan por lo que les quieres mostrar. Entonces, y es un proceso que nosotros, digamos, en nuestro caso apenas está empezando, porque apenas estamos empezando con este circuito con el cual estamos tratando de utilizar como salas las bibliotecas municipales de las regiones. Pero pues hay muchas salas en muchas regiones muy, muy lejanas que no tienen una infraestructura decente, un video bien decente. Entonces es complicado, pero igual apenas estamos empezando en ese proceso y ha sido muy chévere porque te das cuenta de eso. O sea, no es como que la gente que vive en el campo no le interesa el cine. Es como, bueno, ¿qué estás haciendo tú para acercar el cine a la Claro. gente del campo en un país que es principalmente rural?
Pues está interesante porque ahí la forma de distribución que encontraste fue como ir directamente a la región y hacer partícipe al sujeto de la película, o sea, sí, para que la veas, entonces Claro. tú haces parte Porque es Sí. algo... No. Perdón. Sí, porque literalmente trabajamos con eso. Digamos, la última película que grabamos, en Villeta, en la vereda de San Isidro, nosotros trabajamos con la Junta de Acción Comunal de la vereda, de la vereda, trabajamos con los vecinos de allá, de la casa donde estábamos grabando. Trabajamos también con la alcaldía y el instituto, no me acuerdo el nombre ahorita, que es como un nombre súper largo, pero es como el Instituto de Cultura y Recreación. Entonces todos en la comunidad sabían que estábamos haciendo esa película, participaron de la película, eran extras o nos ayudaban a construir cosas o cosas así. Y ahora estamos en un proceso de ir a llevarles la película, a mostrar la película ya. Nosotros nos hemos dado cuenta que los mismos vecinos en las redes sociales han estado muy activos compartiendo cosas de la película. Entonces como que sí, se sienten muy orgullosos de lo que hacen y de lo que estamos mostrando, que no, en ese caso pues no es como una historia violenta ni nada de eso. Entonces les gusta participar y les gusta retribuir y les gusta que uno como agradezca ese trabajo que hacen ellos con uno, y que se vea al final su región y su cultura. Ven, y Claro. tú mencionas aquí que, o sea, por ejemplo, cuando grabas las películas siempre llevas como la película ya cuando está hecha, pues a mostrarla en la región. en donde se grabó y todo esto, ¿no? Y dices que sobre todo se hace como para acercar a este tipo de gente al cine. Solo se hace como, o sea, esas salas que tú dices, no sé, sea de con una biblioteca, lo que sea, solo se hace con el fin de mostrar esas películas o esa película que tú grabaste, o de pronto ya se queda ahí como esa iniciativa y se empieza a llevar otras cosas, no sé, ya sea cine independiente o el cine comercial. O sea, ¿qué más pasa? ¿Qué pasa después de que se habilitan como estos espacios para que la comunidad diga, venga, aquí podemos ver cine? ¿Pasa algo más después de llevar esa película o qué? Pues esa es una muy buena pregunta. Yo creo que eso ya no depende, o sea, lo que pasa después no depende exactamente de nosotros. Ok. Yo creo que hay una labor muy importante y es, en Colombia hay un montón de secretarías de cultura que son entidades estatales, pues gubernamentales, que básicamente sirven para decir que los alcaldes están haciendo programas culturales Ujú. y para ejecutar presupuesto, pero no porque haya una labor cultural de verdad. Y si la hubiera, el propósito sería justamente sacar a los jóvenes, sacar a las personas de pronto negocios no tan chéveres o emprendimientos no tan chéveres para meterlos en otras cosas. Entonces a mí lo que me parece que debería pasar es que estos espacios de cultura se fortalecieran, fueran espacios que seguramente en muchos municipios sí ocurre, fueran espacios donde los chicos pudieran ir regularmente, formarse en audiovisual, trabajar en audiovisual. Por ejemplo, ahorita con esto de los services y la ley de cine y las producciones que están llegando a grabar a Colombia, las producciones extranjeras que están llegando a grabar a Colombia, pues por ahí deberían vincular a las personas de la región, por ejemplo. Entonces yo creo que lo que pasa después debería ser abrir puertas y oportunidades para que los jóvenes o los adultos o quien sea que se interese en trabajar en la industria en todas sus diferentes facetas, pues tenga más accesibilidad a hacerlo, ¿no? Pero eso ya no es algo que depende enteramente de nosotros, porque digamos, nosotros no somos una organización o fundación o Ya. este tipo de cosas. Sí, claro. Pero sí es algo que deberíamos o que se debería impulsar en las regiones sobre todo. Sí, igual sí es importante porque, o sea, siento que es una conversación importante que se ha venido dando de cómo, porque antes llegaba el cineasta o el director o lo que sea, grababa, se iba y se olvidaba pues de los actores y de la gente y la gente que le colaboró. Siento que esa conversación también ayuda a ser un poco más amigable con el entorno donde uno va y graba y toda la cosa. Yo te quería preguntar que cuando, pues tú que, bajo tu experiencia, ¿cómo ha sido o cómo ha ayudado el entorno, los personajes, la región en la contribución creativa pues de la peli? Ha sido todo porque de hecho yo escribí esa peli de la que estamos hablando. Bueno, y las otras también. Yo siempre escribo todo basada en el lugar. Y yo primero conocí ese lugar, que era como una finca de la familia materna de mi socio, de la empresa.
Entonces una vez fuimos y era como una finca que quedaba en la punta de una montañita en medio de un cañaduzal. Y yo siempre he dicho como que yo soy una persona muy perceptiva, como muy observadora. Creo que es mi mayor virtud y como que me observo mucho los pequeños detalles y me dejo impregnar mucho como por el ambiente de los lugares. Entonces la historia se empezó a construir desde ahí, se empezó a construir desde quienes habitaban esta casa, desde quiénes eran los vecinos que habitaban las otras casas, el lugar, el ambiente, todo. Entonces todo realmente para mí, porque es que yo soy una persona que no tiene como un origen, digamos, porque yo nací en un lugar y desde muy chiquita me estuve mudando y mudando y mudando, entonces yo no soy como de una parte en específico. Y cuando yo empecé a estudiar cine y que te mandaban a hacer como las tareas en la universidad y te decían, bueno, escribe una historia, lo que te interese, como que para mí siempre fue un problema llegar a decir qué es de lo que yo quiero hablar, porque claro, yo tenía otros compañeros que todos eran como de región o como de unos orígenes muy específicos y entonces ellos querían hablar de su región, ¿no? O querían hablar de su familia o querían hablar como de cosas muy específicas. Pero para mí eso no era tan claro porque yo era como, no, pero es que mi mamá, por ejemplo, es de Santa Marta, mi papá es de Bucaramanga. Yo nací en Bucaramanga. Pero entonces yo como que no soy costeña y tampoco soy santandereana. Ok. Soy como más boyacense en realidad porque crecí más tiempo y viví más tiempo en Villa de Leyva. Entonces como que yo no sabía, no fue un conflicto toda mi carrera, yo de dónde era y qué tenía derecho a hablar. Pero eso Entonces está mucho después... más bacano. Dime. Perdón. Ay. Es que Sí. estamos me gusta, estamos así como... Pero me parece también, quería opinar ahí al respecto, como que está mucho más bacano que, bueno, te puedes definir querer ser de una región, pero tú estás en todo lado. O sea, como que puedes tener muchas más historias de... Sí, exacto. Entonces lo que al final yo decidí, como ya activamente sentarme a escribir mi statement, al final lo que yo decidí fue como, pues voy a abrazar el hecho de que yo no soy de ningún lado y que en realidad soy un poquito de todas partes. Entonces en lo que me basé fue como en más bien sentir personajes que me eran mucho más cercanos a mí o que me interesaban y en sentir los lugares. Entonces así fue como nació esa historia y así es como nació la otra historia que vamos a grabar ahorita. En básicamente sentir los espacios y sentir los lugares y como no encasillarse nunca en un lugar en específico, en un contexto en específico. Hablan de esa historia y qué, ¿Y qué qué es esa historia? Sí, eso, que- aclaremos Sí, qué, porque- qué peli es. Bueno. Sí, estamos hablando como que de tu trabajo, pero ¿cuál es qué es la Bueno. peli? ¿Qué, como... Esta peli es un cortometraje, es como un mediometraje en realidad que se llama El Desvelo. Es un cortometraje sobre una mujer campesina que espera, digamos, ya los últimos días de su muerte, en lo último que le queda en este plano terrenal, que es su casa, es su rancho. La cuestión es que ella todas las noches tiene que irse a dormir fuera de su rancho porque hay unas personas no identificadas, unos sujetos que la ocupan todas las noches para hacer unas fiestas y unas parrandas desenfrenadas. Entonces la rutina de ella consiste en todos los días limpiar su casa, porque la casa es lo último que le queda. En este proceso ella conoce a un pequeño chiquillo que se llama Pacho, que llega un poco, es un niño que llega como a romper un poco las reglas entre los sujetos y ella y se vuelve como su amiguito y su compañerito. Que la está, digamos, un poco retando a ella y a su miedo de estos sujetos. Y entonces un día la relación va así hasta que un día estos sujetos le matan la última gallina que le queda a este personaje, al personaje de Mercedes, y Mercedes ya decide tomar acción porque ya no le queda nada ni nadie con quien compartir su vida. Y cuando ella toma acción, finalmente es cuando trasciende y se puede liberar de su casa y se puede liberar como de lo que la ata a la vida y a la soledad. Y se va. ¿Qué tal? O sea, ¿Qué? ¿muere? No se sabe. Ah, Tienes que verla. Es que tienes que trasciende, verla. que- Uy, es una peli muy chévere, muy chévere, muy chévere. Tienes que verla. Pues tú llegas a estas historias yendo a las regiones y te inspiras de ahí o de dónde No. salen esas historias. Bueno, yo tenía un profesor de guión en la universidad que decía como que lo que uno menos usa es la imaginación.
Y yo siempre me sentía muy atacada porque yo me inventaba casi todo. Pero claro, después cuando tú ves películas, ves que todo ya está y es como, quizá lo que yo me inventé, que nadie más había hecho, sí existe. Pero no, tiene muchos puntos de partida. Yo creo que todo lo que yo escribo es en cierta forma un poco autobiográfico o tiene que ver con mi vida de alguna manera. Así no sea, pues, esta es la historia de una joven, no. Sí, sí, sí. Entonces, en esta historia yo me basé primero en la casa y yo empecé a pensar qué puede hacer. Digamos, la historia más hacia atrás surge porque estando en esta casa, pues a mí la casa me encantó, o sea, como uno se sentía, o sea, era todo muy espectral. Y yo era como, wow. Pero la historia empezó a gestarse en realidad porque más abajito de la casa vivía una pareja de viejitos. El señor estaba ya muy enfermo, tenía como artrosis, tenía muchas cosas y eran solamente ellos dos en medio de la montaña, o sea, donde no pasaba transporte ni nada. Entonces yo empecé a pensar, oye, ¿qué pasa con los viejitos en las montañas? O sea, esto es accesible, esto es a 1 hora, como a 40 minutos de Villeta y a 2 horas de Bogotá, pero por allá en las montañas donde de verdad no entra ni el burro, y la gente se muere, ¿qué hace? O sea, ¿qué pasa con estas personas? Entonces eso fue lo que yo me empecé a preguntar sobre estos personajes. Y luego como en los procesos de reescritura, bueno, entonces también me empecé a preguntar, bueno, ¿y si estas dos personas tienen ambas 70 años, no hacen nada de que viven? O sea, claro, muchas fincas son como autosuficientes, pero igual hay un punto en el que Claro. o sea, se te van a acabar los animales o cualquier cosa, ir a la ciudad, entonces, ¿de qué viven? Entonces eso me lo empecé a imaginar. Y luego se juntó una cosa que yo siempre he tenido un poco sobre mi mamá, y es que en realidad todas las mujeres de mi vida, y es que son apegadas a las cosas, sobre todo a la casa, ¿no? Y entonces se puede estar cayendo el mundo y se puede estar cayendo ella, pero la casa está limpia y ella tiene que trapear y tiene que barrer y tiene que hacer todo. Y eso ha sido así desde que yo tengo memoria hasta ahorita, que ella vive sola justamente con mi papá. Entonces yo decía, claro, es que, no sé, es que la casa es como eso que les queda, ¿no? Porque este tipo de mujeres de esta generación, pues vivían era en la casa y vivían era manteniendo su casa. Y cuando ya los hijos se van y cuando ya no tienen a nadie más a quien cuidar, pues lo último que les queda es como su casa. Entonces así yo iba tejiendo como parte de la inspiración de la región, parte de lo que pasaba con los personajes alrededor. Luego siempre viene una parte de, oye, claro, yo pienso esto porque esto lo relaciono así con mi vida y con mi historia personal. Y así se va tejiendo. Pero ¿has tenido alguna historia en la que tú, no sé, o sea, simplemente dices, se me ocurrió esto, lo estructuras todo, dices, voy a grabarlo? ¿Vas a una región o sea, cómo ocurre o no se ha dado la situación en la que tú armas toda una historia sin importar? De ir. Exacto. Sí, de hecho la historia que estamos haciendo ahorita, que se llama De Margaritas y Mañanas, que Cami por allá es Sí. la productora, es una historia que yo escribí antes de grabar en región, que sí es mucho más como autobiográfica y más personal. Lo que pasó fue que cuando yo escribí la historia, de hecho pensando en Bogotá, en un personaje que iba en Bogotá, que vivía en Bogotá y bueno, en el centro y demás. Pero luego como que no me hacía que tuviera mucho sentido porque yo no soy, o sea, yo no conozco en realidad también las dinámicas de la ciudad, como sí conozco las dinámicas de los pueblos y de los municipios. Y ya después la historia se fue transformando y de repente se volvió una historia regional también, pero era una historia que no tenía región. Entonces era como, bueno, ¿dónde vamos a grabar esto? Y esto va a sonar muy chistoso, pero fue como que una vez fui a un pueblito por acá cerca y me encantó y dije, esto va a pasar aquí, no me importa, pero esto va a pasar aquí, que es Cucunúa, aquí cerca, como antes de llegar a Ubaté. Pero no pensándolo como esto es una representación de Cucunúa y de los cucunubeños y de la cultura cucunubense, sino esto es un pueblo de Colombia. Ya. Y en un pueblo de Colombia, sea este o sea otro, puede pasar cualquier cosa. Entonces yo nunca pienso la región como una representación de una identidad, yo la pienso como un espacio geográfico en la que puede pasar cualquier cosa. Ya, ok. Ana, tú ahorita estás hablando como de la actualidad de la productora y de los proyectos que tienen ahorita, pero
nosotros que apenas nos vamos a graduar y que soñamos con poder hacer todo esto que estás haciendo, ¿qué hacemos? Tú saliste de la universidad y ¿qué pasó? ¿Cuál es la guía? Ilumínanos. No, pues yo todavía no sé. Yo fundé la productora en realidad antes de salir de la universidad. Entiéndase que yo estoy en una universidad en la que uno se gradúa como a los 20 semestres. Entonces yo fundé nosotros, yo y mi socio fundamos la productora en el 2019, que eso fue más o menos como un poquito más adelante de la mitad de la carrera, como en quinto, sexto semestre la fundamos. Y nosotros, nuestra visión en ese momento era como la visión de muchas productoras en realidad, que era como hacer contenidos para personas, ¿no? Pero eso realmente duró muy poco porque yo me di cuenta que era muy mala trabajando para los demás y mi compañero también. Entonces dijimos, no, pues vamos a trabajar en nuestras propias cosas. Y también fue un proceso de empezar a pensar qué era eso que nos gustaba a nosotros hacer. Y de hecho lo descubrimos hace un mes o 2 meses, como cuáles eran realmente los contenidos que a nosotros nos interesaban, y cuál era como esa perspectiva de autor que nosotros estábamos buscando. Y sobre todo reconciliarnos con el hecho de que somos productores independientes. Yo creo que eso es algo muy... que nos costó mucho trabajo porque uno siempre ve como a las grandes productoras y todos tienen un montón de películas o contenidos o comerciales o series y demás y son como autosuficientes, pero ese definitivamente no era el esquema en el que nosotros estábamos o queríamos trabajar. Entonces nos reconciliamos con el hecho, es como nosotros somos productores independientes y somos productores autores. O sea, nosotros nos exploramos una voz específica y cosas específicas que nos interesan y somos conscientes de que no nos vamos a volver millonarios con esto, y que a lo mejor tendremos que conseguir otros trabajos para poder hacer esto y mantenernos. Pero al final estamos haciendo las películas que queremos hacer. Y yo creo que para mí eso es lo más importante. O sea, a mí nadie me dijo cómo yo tenía o no tenía que hacer el desvelo y cómo yo tenía o no tenía que mostrárselo a la gente. Me parece muy curioso cómo siempre llegamos al mismo Sí, punto, al mismo ¿no? punto. Siempre llegamos al mismo punto. Porque digamos que en el primer capítulo que hicimos hablamos mucho como de esta cosa, de esa pulsión que uno tiene de contar lo suyo, de hacer lo suyo, de, no sé, hacer arte de alguna manera, pero entonces está como que el iniciar es muy difícil, el formar una empresa o de pronto esta parte económica, y creo que al inicio uno le toca negociar esa parte de, bueno, por un lado tengo esto y voy haciendo mis proyectos y toda la cosa, y por otro lado soy profe, o por otro lado sí hago... Es que yo creo que depende de lo que quieras hacer, porque claro, mucha gente cuando empieza una productora, pues quiere ser autosuficiente con esa productora. Y es mucho más difícil porque tú tienes la presión de empezar a conseguir dinero, dinero no solo para mantenerte, sino ya, o sea, mantener como la producción, sino mantenerte tú como persona y viajar a Cartagena y bueno, todo lo que nos gusta hacer. Pero entonces es una presión como que sí o sí tienes que estar haciendo cosas, ¿no? Entonces, claro, empezar es muy difícil porque tienes que hacer una inversión en equipos, tienes que hacer una inversión en personal, y si no tienes el dinero, entonces muy seguramente será un préstamo o algo así, y luego paga el préstamo. Entonces es muy complicado. En nuestro caso, digamos, nosotros teníamos la suerte de que teníamos un inversor que era el padre, de hecho, de mi compañero, de mi socio. Entonces nosotros no teníamos que devolver, digamos, como tal, dinero pues así, sino que le devolvíamos en servicios. Entonces ya era como un peso menos encima. Y teníamos como completa libertad de hacer lo que queríamos. Pero yo creo que eso depende mucho del esquema de negocio que uno quiera tener. Y sin duda hay gente que es muy exitosa y se mueve mucho y hace hace un montón de contenidos y hace cosas. Pero esa no es la empresa que nosotros queremos hacer. Y no es la forma en la que nosotros queremos trabajar. Entonces, sí, entre todo lo que puede haber, pues existen diferentes maneras de verlo, ¿no? Y maneras de... Pero pues siempre está la cuestión de que hay que hacer plata. O sea, eso es... El cine al final es un negocio, o sea igual súper de autor, independiente de lo que quieras, igual al final es un negocio. Y al final, más que un negocio, está hecho para que la gente lo vea. Entonces, por más de que uno diga, no, es que yo voy a hacer mi película indie, que no me importa si nadie entiende, pues entonces, ¿para qué la estás haciendo? O sea, la reproduces en tu cuarto todas las noches y ya está.
Pero creo que se puede también, ¿no? Sí, pues claro. O sea, se puede hacer cine para un público muy pequeño. Sí, no, sin duda. Pero entonces la cosa cuando trabajas para la región es como que si quieres que sea visualizada Para esa la región. región. No solo para, no, o sea, como que no para la región, sino que sea visualizado por mucha más gente. Sí, como que en algún momento tuve la oportunidad de ver en el Festival de Cine de Florencia, en Caquetá. Y la gente allá también trabaja muy así, o sea, como que tenemos que sí o sí salir a encontrarnos con el pueblo, con el municipio, en la vereda, tal cosa, entonces como me fui. ¿Cómo que, Sí, cómo que? como que termina siendo muy, lo ven nada más en la región, pero la intención es hacer visible la región en otros lados. Sí, es como... Pues depende, es que yo no siento que mi intención sea, que eso tiene que ver con lo que dije hace un momento, y es que yo no siento que mi intención sea, vamos a ir a mostrarle Villeta a los europeos. O sea, esa no es mi intención, porque yo construyo universos propios donde ni siquiera por ningún lado sale en el corto que es Villeta. Digamos, tú sabes que es Villeta porque de pronto conoces la reconoces, región, claro, y, sí. pero incluso podría ser, por ejemplo, cualquier lugar de Valle del Cauca, porque también hay, Claro. o sea, podría ser cualquier parte. Entonces, como que mi intención no es puntualmente el espacio, como que es eso, como vamos a ir a mostrarle a los europeos cómo es Villeta o cómo es Cucunúa, sino lo que pasa dentro de estos universos, que es lo que me parece más importante, y es qué pasa con la vejez campesina, por ejemplo, en Colombia. En el caso de Margaritas y Mañanas es un contexto de trabajo sexual forzado en un pueblo. Entonces, ¿qué pasa con la prostitución en los pueblos, por ejemplo? Porque la conversación en las ciudades y sobre todo en Bogotá es muy amplia, ¿no? Y hay colectivos y hay casas de protección de la mujer y estas cosas, pero en los pueblos, Sí, ¿qué en los sucede? pueblos, ¿qué pasa, no? No es que no exista prostitución. Entonces, yo creo que a mí me interesan más los personajes y las dinámicas de esos personajes que visibilizar un lugar o que visibilizar una cultura. Yo lo veo más por ahí. Pero claro, también hay otros realizadores que lo que les interesa es lo contrario. Es yo voy a mostrarle al mundo lo que pasa en Caquetá y cómo somos los caqueteños y cómo somos, cómo es nuestra cultura, que igual cualquiera de los dos es válido. Solo es, de nuevo, obedece a qué es lo que uno quiere hacer. Sí, tú, hablando de personajes, tú me habías dicho como, parce, quiero hacerle esta pregunta acerca de los personajes que alguien te había dicho que preguntaras. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Sí, pero es que me fui en la conversación. Me habían preguntado cómo En tu trabajo fue alguien. no, pero es que ahorita ya que lo veo, es como que no es tanto que ella elija un personaje como la persona. Esta persona tiene que ser visibilizada, porque pues ya, digamos, dentro del mismo diálogo no se trata de visibilizar. Si se trata de no visibilizar la región, tampoco es la persona en sí, sino ¿un qué? No, pues eso, un personaje, Sí, una... pero no una persona. Sí, exacto, Sí, no. Sí, no. Pero, o sea, sí, Yo creo que más que el personaje y más que la región, incluso la circunstancia. Creo que diría que es lo más importante. Y es claro, en el caso del desvelo es una persona que se queda sola y es esa circunstancia de la soledad la que la lleva a como tomar acción y lo que pasa en la peli. Y por lo que la peli es importante para mí. Pero esa película hubiera podido grabarse en Chuachi o en cualquier otro municipio, porque para mí lo más importante es que haya una especie de universalidad en esos personajes. Y por eso yo no me engancho tanto como a un territorio o algo así, sino me engancho es que este personaje solo en una montaña puede ser cualquier campesino de Colombia. Claro, sí me enmarco en Colombia, ¿no? Porque es donde estoy. Tampoco pretendo que sea como todos los campesinos del mundo, porque seguramente los campesinos de Alemania tendrán otras Otra cosa. características. O inclusive te estás ligando como a la figura del campesino, porque el que Exacto. puede estar solo en una montaña pues, es un ermitaño Ah, que claro. como tal no es Ujú. campesino, pero Sí, pues sí. la idea Claro. sí va muy a la región, como en cuanto a que estoy eligiendo cosas que sí hacen parte de mi territorio. Entonces el personaje del campesino, el personaje bueno, el espacio del campo, la casa como tal, te la imaginas muy a lo que hay en tu territorio.
Y bueno, y ahora, listo, tienes todos estos elementos y ahora, ¿quién va a representar? ¿Cómo buscas eso, la persona? Y además tengo entendido de que también trabajas con personas, actores naturales. También, ¿cómo haces para, intuitivamente, para elegir y cómo es el trabajo con una persona que no ha tenido pues la formación teatral? Yo no sé. Yo no sé cómo hago. Yo trabajo con Nicolás Forero, que es mi asistente de dirección y mi director de casting. Nico, si ves esto, te amo. Nico es como en el caso del desvelo, todo el proceso de casting lo dirigió él. Y yo le había dicho como que si nos interesaba trabajar con actores naturales. De hecho, nosotros queríamos trabajar con que la protagonista fuera esta chica, esta señora que yo había visto que vivía, que les contaba hace un momento que vivía abajo. Finalmente no se pudo porque ella no, era como muy tímida, como que no tenía, no se prestaba mucho para hacerlo. Entonces no lo quiso hacer y no pudimos, pero mi intención siempre era que fuera alguien que se identificara un poco con la historia. Entonces hicimos un primer casting en Villeta, encontramos a muchas vecinas de la misma vereda, pero no encontrábamos el perfil. Entonces después nos tocó hacer el casting en Bogotá y encontramos a una señora que no era de Bogotá, que era de Pacho en realidad, y que toda su vida, pues como su infancia fue también en el campo, no sé qué, y que era una señora que yo creo que al final la seleccionamos era porque era una señora que resonaba un montón, no con la historia, sino como con el misticismo y el aura de la historia. Y la seleccionamos a ella. Y así mismo también encontramos al niño. Era un niño que queríamos que tuviera relación con el campo, que al menos hubiera visto una gallina en su vida. Y así más o menos los encontramos. Y después empezamos a trabajar con ellos. En otras, yo creo que eso también depende mucho de la película, porque digamos en esta otra peli, en De Margaritas y Mañanas, vamos a combinar actores profesionales con actores naturales. Entonces también como que depende mucho de la peli. ¿Cómo lo seleccionamos? No tengo idea. O sea, eso es como una cosa que viene mucho del corazoncito, Sí. y como de que uno lo sienta, más que actúe bien o porque esas cosas se trabajan, es como encontrar una persona que resuene con la historia. Ok. Y bueno, o sea, ya digamos que ahorita, hablando otra vez como de cómo iniciamos la conversación, de visualizar la película y todo eso, el desvelo pasa por festivales y queda ahí, o cuál es la idea de cómo la gente también podría ver. Eso lo estamos, el desvelo todavía está en festivales. No ha terminado como su ruta, digamos, porque Sí. la acaba de empezar. Pero la idea es después empezar esta ruta que les digo a través de las bibliotecas municipales en los municipios. Inicialmente estamos pensando en como una ruta focalizada en Cundinamarca, porque es lo que más accesible tenemos, pero la idea es que vaya a otros lugares de Colombia. Y luego estamos pensando en ver si la ponemos en una plataforma gratuita para todos, o no sé, estamos pensando. Porque también a nosotros en la empresa nos interesan mucho los espacios alternativos de exhibición. Entonces pensamos como, bueno, pero si lo ponemos en YouTube, si lo ponemos en Vimeo, pues yo no sé si realmente la gente de la región vaya a verla realmente, o qué otro tipo de plataforma habría que inventarnos para que ellos la vean. De pronto también estábamos pensando en canales regionales o algo así. Entonces estamos pensando a ver qué pasa. Pero eso nos interesa pensar en circuitos alternativos a los que pueda llegar a gente descentralizada, digamos. No es que no nos interese que no la vean en la ciudad, obvio sí, pero lo que nos interesa es que no se quede en la ciudad. Claro, quieren ir más allá. Sí, o sea, que llegue incluso a Caquetá. O sea, ¿cuántas películas que se estrenan en Bogotá llegan a Caquetá? Ay, yo quiero súper invitar a la gente al Festival de Cine de De Caquetá. Caquetá. Nunca he Pues, ido. no, y yo no sé si pues bueno, es que me desconecté mucho de la región. Pasa que sí, hay lugares donde si uno no va hasta allá, pues no salen en muchas ocasiones, solamente como que a través de personas. Entonces hay personas que se esfuerzan por ese trabajo y personas que se esfuerzan por decir, venga, vea, mire que aquí se hace, ¿sí? Y cuando eso pasa, pues es muy interesante, si hay unas historias interesantes, si hay una creatividad que se sale del contexto en el que uno está en lo citadino acostumbrado a ver, y,
y pues sí es como que ver qué hay allá, moverse hacia allá, buscar a la gente, si nos están mirando desde Caquetá. Ojalá. Sí, como que tener la posibilidad de que esos espacios se abran allá también. Como Claro. que- No, y es que yo me he dado cuenta que ayer estaba justamente pensando en como en todo lo que pasa en este país, ¿no? Y yo estaba realmente pensando que aquí las cosas en Colombia funcionan es porque hay una persona que le pone huevos a hacer algo, Sí, sin es esperar verdad. nada a cambio y antes esperando hasta que lo maten. Mm. Y hay un montón de festivales regionales ahora que están surgiendo un montón. Está el festival, por ejemplo, el Festival de Cine entre las Montañas, que es en Salento. Sí. Hay el Festival de Barichara, que es el Festival de Festiver, que es de cosas ecológicas y no sé qué. Entonces yo creo que eso puede ser una de esas rutas Sí. alternativas. Y es que si empezamos a hacer festivales chiquitos en las regiones, el Festival de Villa de Leyva, por ejemplo, donde la gente del pueblo vea lo que pasa, lo que traen de afuera, ¿no? Sí, en Villeta y en Guaduas y en Sasaima, ¿cierto? Que hay uno que se llama Siembra Fest, que El justamente... Siembra Fest, sí. Y la región, y las películas son muy de la región y también es bonito ver cómo el actor va y se mira en pantalla grande, eso es una cosa pues que es muy bella. Y ese festival tiene algo que, pues que es como, no solo se enfoca en hacer unas fechas en diciembre que normalmente es, sino es itinerante. Entonces también hace talleres en colegios, va a las escuelas, va a las veredas. Y es bonito ver cómo llevan el cine al campo, que es básicamente el eslogan de ellos. Pero aún así yo siento que existen estos espacios, pero aún así siento que la gente como que no conoce o no le interesa ir, no sé, hay una cosa ahí extraña, porque no, mucha gente del Caquetá seguramente no sabrá o gente del campo, gente que, sí, entonces también no Es muy del medio, o sea, como que Exacto. la gente que se mueva dentro del medio. Exacto. Sí pasa eso con el cine en general, creo. A menos que sea muy publicitado y que se ponga en diferentes plataformas y que se le haga una campaña publicitaria por redes, por todo tipo de vainas, pues el cine no se visualiza. Sí, como que yo no veo películas de otros países que no sean publicitadas de algún modo, ¿sí? Entonces esa publicidad también es muy importante y pues no pasa pues, como por muchas razones. Lo que pasa es que obviamente la prioridad de las personas en región es otra, ¿no? Sí. Muchas veces es sobrevivir, literal. Sí. En el Caquetá, sobre todo. Entonces, claro, cuando tú pones a competir una persona entre si sale de su casa la matan a ir a ver una película, pues creo que preferiría quedarse Sí, en su casa, claro. ¿no? Pero es que yo creo que incluso, por ejemplo, acá en Bogotá, o sea, se supone que es una ciudad tan cultural y muchas veces no se sabe cómo, ¿no? Como que no es como un interés predominante como en esa preocupación que tiene el mismo citadino por tener esas posibilidades culturales, como que el cine quizá, pues no sé, puede ser. Como que creo que ahí también entra mucho el tema que hablabas tú de como de educar al público, un poco formación de en público. formación de público. Siento que ahí entra en juego bastante eso. Pero es que yo me imagino, por ejemplo, qué pasaría si en los colegios pusiéramos ¿cómo se acuerdan de esta cartilla de, bueno, Sí, sí, eso, pero que fuera como una clase de cultura y que desde chiquito a los chicos, a los jóvenes, a los niños se les inculcara ver cosas, ir a teatro, leer cosas, pero sí es muy difícil, es porque, no sé, yo de verdad siento que obviamente la prioridad en este país es otra que no es la cultura ni es el deporte, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo le vas a pedir tú a un chino que tiene que caminar 3 horas ida y vuelta del colegio a su casa que se acerque a algún espacio a ver algo, ¿no? Entonces yo creo que hay un problema como muy estructural, social, que afecta que nosotros mismos consumamos nuestro cine. O sea, por eso digo, como que no es solamente culpa de los espectadores, no es decir, como no, es que a nosotros no nos interesa el cine colombiano, es que también están haciendo las películas para llegar a los colombianos, las películas colombianas, me refiero. Sí, y yo también siento que también parte, pues no sé, de la culpa, no es como de echar culpas y todo eso, pero sí es como en la distribución, sí, o sea, porque
uno va a Cine Colombia y está pues las películas, no sé, Marvel y toda esta vuelta y ahora va a competir con la película acá colombiana, pues la gente va a querer ir a ver Marvel, otra cosa. Entonces también lo veo como muy complejo porque tampoco se le da como el suficiente espacio pues a las pelis colombianas, donde duran una semana y ya la quitan. Pero pues, Pero también es justamente el que, el que la gente no las vaya a ver, el que las quitan. Porque las películas, si las películas tienen demanda, claramente Cine Colombia las va a seguir pasando. Claro. Es más los públicos y quitar esa mala percepción, ese estigma que tienen los mismos colombianos de su propio cine. Que sí hay muy buen cine, sí tenemos, o sea, de la región tenemos buenas leyes también, obviamente hay mucho que mejorar, pero se hacen buenas películas acá, que falta también mostrarlas, que también va a los realizadores en cómo hacen su línea de distribución, porque muchos no lo hacen también para que se distribuya dentro de Colombia, que es otro problema, pero en general sí. Si el colombiano fuera más a ver sus películas y sus historias, tendrían mucha más distribución Claro. en cines. Claro, pero es lo que yo pienso, y es que, por ejemplo, en Colombia, en todo el país, hay nada más como 200 salas de cine después de las que cerraron en la pandemia, y todas obviamente quedan en las ciudades, pero la mayoría de gente no vive en las ciudades, o sea, obviamente hay una ciudad como Bogotá que tiene 10 millones de personas, pero pues de esas 10, 5 serán las que pueden ir a cine. Y es lo que yo les digo, los precios de las boletas, por ejemplo, en Cine Colombia son caras. Una boleta vale 20.000, 25.000 pesos. Y luego está la Cinemateca, que es como un lugar central, y que eso sí, ese tipo de cosas sí me parecen muy importantes, porque, por ejemplo, la Cinemateca está haciendo esfuerzos por abrir la Cinemateca en el Tunal, ¿no? Y la Cinemateca de Suba, como que son estos lugares muy periféricos de la ciudad, donde se concentra muchísima gente. Entonces, y la boleta vale 6.000 pesos, incluso tiene sesiones, algunas cosas que son gratuitas, y talleres y cosas. Entonces, sí, ese tipo de cosas es lo que debería uno pensar cómo reforzar. Pero claro, Cinemateca existe en Bogotá, y de pronto en Medellín, que es también una ciudad muy cinematográfica, y quizás está en Cali, no sé, seguramente existe en Cali, pero en las otras ciudades a lo mejor no, la actividad cultural de la Cinemateca, o no hay Cinemateca, o no es tan como tan movida como en Bogotá. Entonces sí, yo creo que es como un panorama demasiado complejo en el que hay demasiados actores involucrados, no solamente que sea culpa de los espectadores, no solamente culpa de los realizadores, también es culpa de que no hay espacios. Es cierto, hay algunas películas que luchan o que llegan a estar programadas en Cine Colombia y no hay espectadores tampoco. Entonces, no sé, es como una cosa... Es una cosa muy frustrante, pero pues todos pasan, o sea, todas las industrias pasan por ahí hasta que llegan a un punto. Hay que ver también, impulsados por las leyes y el gobierno, qué pasa como apoyo al cine para que llegue a un punto más estable, pero pues por ahora es lo que hay. A mí me surge una pregunta. Ahorita cuando hablabas de, pues, volviendo un poquito sobre lo charlado, cuando pues la selección de los personajes y todo esto, ¿no? De las personas que van a interpretar a estos personajes, ¿cómo también se hace la selección de la música, por ejemplo? ¿En tus películas hay música? ¿Bajo qué criterios la seleccionas? Nosotros no seleccionamos porque nosotros componemos la música que Ok. hacemos. Entonces, es música original. En esta peli del Desvelo. En la peli de Margaritas y Mañanas, por ejemplo, sí vamos a poner música que son como baladas románticas. Pero a mí, digamos que yo no soy tan fan, o yo no le presto tanta atención a la música. De hecho, yo por mí no pondría música en general. Pero la componemos bajo un criterio que es más que todo narrativo, es decir, la música que está porque hace parte de lo que pasa en la historia, Okay. y en base a eso es que la componemos. Entonces, en el caso bueno, la componen los compositores, ¿no? Ya. Yo solo observo y apruebo. Pero en el caso del Desvelo, lo que pasa es que en estas parrandas ellos tocan unos instrumentos pero están borrachos, ¿no? Entonces lo que dijimos era, necesitamos que esto suene como ahora sí la región es importante, porque eso fue como una discusión súper larga que teníamos, y era,
claro, la música sí revela en la región, ¿no? Esto puede ser andino o esto puede ser sonidos más del Nariño, esto que suena. Y eso sí fue toda una discusión porque ¿cómo hacemos una música que no suene a ningún lado? O que suene a todo y a ningún lado. Eso sí fue una discusión. Y luego nos fuimos a algo mucho más, sí, más andino, más de cuerdas, más de como inspirados mucho en la carranga. Y era como meter algo como del Santander, pero combinado como con tonos boyacenses, no sé, era algo así súper loco. Y al final eso fue lo que quedó. Porque la idea, claro, estos eran. Lo que pasa es que estos personajes no se sabían muy bien tampoco quiénes eran. Entonces, era una película muy difícil porque en la película no se sabía nadie nunca nada qué era, ni quién era. Entonces era como jugar a pensar, estos podrían ser estos, pero también podrían ser estos, porque no queríamos poner etiquetas a estos personajes. Entonces más o menos así, creo que no dije nada, pero así la compusimos. Sino que también, o sea, a lo que yo me refiero es que, por ejemplo, yo he visto, pues, como, no sé, videos, no sé, no se me viene nada en específico en este momento, pero sí es como alguna historia pequeña, ¿no? Entonces yo he visto como hay canciones que incluso, sobre todo veo que la hacen como en composición para el video, en función de... Y siento que eso le aporta muchísimo a la historia, o sea, como que siento que quizás si la canción no estuviera, si la parte instrumental no estuviera, no me dejaría la misma sensación, por ejemplo. Entonces, o sea, a lo que voy es como las composiciones que hacen es como... para este tipo de circunstancias, por ejemplo, no sé, lo de las parrandas, o también se hace como para acompañar ciertas escenas o cómo es. Como cosa de ayudar a la emoción. Sí, como para exaltar ese tipo de Sí. aspectos. En nuestro caso no, digamos, en nuestro caso nosotros no buscamos reemplazar con la música lo que no pueden hacer los actores actualmente, por ejemplo, ¿no? O lo que no se transmite dramáticamente, como que nosotros no lo reemplazamos. Nosotros lo que hacemos es jugar con el sonido del espacio más que con la música. Okay. Entonces en mis proyectos, al menos hasta ahora, puedo equivocarme en un futuro, pero al menos hasta ahora yo no busco que la música coja ese o reemplace ese espacio emocional, porque el sonido está ahí el silencio está ahí por algo también. Igual y creo que todo lo que... todo lo que o sea, hay un misterio muy grande ahí. O sea, esa película, la intención, o sea, lo que me parece, bueno, igual, como lo hablas, es misterio. La música es misterio. Los personajes son un misterio. La historia misma es todo súper misterio y hay que verla. Sí, de verdad. Yo sí quiero saber dónde encontrarla si no puedo estar en una biblioteca en una región. Me toca ir hasta allá a una biblioteca para... Bueno, también está interesante esa nueva forma de... También de moverse, movilizarse. Sí, claro. No, pues lo que te digo, ahorita la peli está en festivales, tienen que estar como pendientes de las redes sociales de mías. Porque nosotros estamos anunciando dónde se va a proyectar la peli, después de como del circuito internacional se va a proyectar en festivales en Colombia. Y si no vas a ir a una biblioteca, estamos haciendo esto que les decía, como yo creo que lo vamos a poner en alguna plataforma para que la gente la vea, porque pues lo que les dije, a mí no me interesa, como que mi objetivo en la vida no es ser millonaria haciendo cine, o sea, pues ojalá, pero por ahora no. Entonces seguramente lo vamos a poner en alguna plataforma gratuita para que la gente lo vea. Entonces yo te aviso. Sí. En redes, cuéntanos tus redes, ¿cuáles son? Mis redes, pues es que yo no soy una persona muy como de redes, de hecho estoy tratando de desintoxicarme, pero me pueden encontrar como AM... Cami, ¿puedes buscar cuál es mi Instagram? AM Saavedra, creo. Sí. Va a salir ahí abajito. Sí, igual, ahí lo ponemos, ahí lo corregimos. Ay, yo tengo una pregunta, ya que al principio Pedro pues no te presentaba diciendo que eres profe y demás, y bueno, nosotros te conocemos, nunca fuiste profesora de nosotros, que lastimosamente no puedes decir que fuimos tus favoritos, aunque lo seamos. Pero yo sí quería como preguntarte, tengo entendido que ahorita eres la coordinadora del programa de medios y todo.
¿cómo ves el panorama del cine colombiano en estos mismos estudiantes que quieren salir y que quieren salir a hacer cine? O lo ves como... Siguiente Esa es- pregunta, por Nos favor. Una Me pregunta. van a- Vamos pa' abajo, me van a se hundió. echar. Esa es una pregunta de dar machete, así. Sí. No, o también pensar en de que la gente entra a esto pensando en que quiere hacer este cine así independiente, que nadie lo vea y no me importa, o lo ves más como en el quiero hacer, que la gente entra para hacer otras cosas, no sé, como ¿Cómo más ves? ese ¿Qué hay? panorama colombiano. Bueno, lo que A pasa es futuro. que yo he dado, por favor, nadie mencione en dónde doy clases. Sí, sí, sí. Pero yo he dado clases en 2 universidades muy diferentes, una pública y una privada. Y obviamente el perfil de los estudiantes de las universidades públicas y de las universidades privadas es muy diferente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno. Está embalada. Sí, no sé cómo decirlo. Yo lo que... Aguante la pública. Yo lo que veo, no, o sea, yo lo que veo es que, claro, la gente quiere, más que estudiar cine, quiere hacer negocios audiovisuales. Y dentro de los audiovisuales hay un montón de contenidos posibles y formatos dentro de lo que se pueden hacer. Y es que eso también depende de lo rápido que está avanzando la tecnología y las redes y la era digital y lo digital y la hipermedia y la relación de los sujetos con las redes y con la tecnología. Entonces, conforme eso avanza tan rápido, también avanzan los posibles contenidos que uno puede hacer. Entonces, claro, hoy tenemos más estudiantes que piensan en hacer contenido para redes que antes, porque antes no teníamos las redes, ¿no? Y no es que una cosa esté mal o que la otra cosa esté mal, es como, pues bueno, hay contenidos para todos y hay realizadores para todos. Yo lo que sí creo es que se está perdiendo, no sé si perdiendo es la palabra, perdón, no, pero yo siento que no hay una rigurosidad en estas nuevas generaciones de pensarse un poco más qué es lo que estamos haciendo, si es que lo que queremos hacer es contenido para redes, ¿no? O sea, está perfecto, pero ¿por qué lo que estamos haciendo? ¿Con qué objetivo? Hay que ser éticamente responsables con los contenidos, o sea, como que ese proceso de reflexión audiovisual es lo que siento que no está tan presente en los estudiantes, al menos en los que yo he tenido, ¿no? No estoy diciendo que en la universidad en general, sino en los estudiantes que yo haya podido como identificar, yo siento que falta eso, que es una parte de la educación muy difícil de inculcar, porque si yo les doy una educación, por ejemplo, unas clases prácticas de realización, pues nos queda mucho tiempo para sentarnos a pensar qué pasa detrás de la realización, ¿no? Que yo siento también, creo que eso falta en muchos planes y en muchas, cada vez más aparecen más academias y cada vez más aparecen más escuelas de enseñarles oficios a los jóvenes. Pero cualquier persona puede poner un micrófono y puede poner una cámara y ya está, ¿no? Pero se está perdiendo un poco esas clases de pensar en por qué estamos haciendo esto de dónde viene, esto cómo afecta a la gente. O sea, eso es lo que yo creo que es como mi panorama. Porque hay mucha gente que quiere estudiar audiovisuales, ni siquiera Demasiado. solamente cine, pero con un afán de hacer y producir que es un poco preocupante en cuanto a, bueno, ¿qué pasa si solamente producimos y no pensamos en lo que estamos produciendo? Esa es como mi lectura general. La cosa está en que la herramienta, o sea, las redes y todo eso, es muy nueva. Y de pronto la industria, aunque también es nueva, se ciñó a ciertas cosas en el pasado. Sí, me recordó el capítulo anterior en que hablábamos como de la tradición, de algún modo, y que cuando uno se ciñe a que la técnica tiene que ser de un modo, pues cuando llegan nuevas herramientas, en muchas ocasiones no se saben aprovechar del modo adecuado. Pero pues eso depende también de en qué momento la persona que está con esas nuevas herramientas y con un nuevo conocimiento, pues de algún modo trazado por lo tradicional, llega a ser algo nuevo, ¿sí? Y cómo aprovecha la herramienta de otro modo.
Sí, igual eso siempre ha pasado. O sea, también, por ejemplo, antes se tocaba música en vivo y cuando llegó la radio y todo eso, como así que van a pasar música por radio y que no sé qué están agrediendo. Pues sí, o sea, es Claro. como todo va mutando un poco, creo yo. Ahorita mencionabas de tu empresa. ¿Tu empresa también trabaja como con cosas externas? Es decir, si alguien tiene una idea o también han trabajado con la publicidad, digamos que para publicitar la empresa, o es interno. No, nosotros, y eso es algo que a mí me enorgullece mucho decir y que me siento muy, muy feliz de poderlo decir, y es que yo solo hago, bueno, nosotros en mi empresa y yo como productora, nosotros solamente producimos lo que nos gusta. Re bien. Y lo que nos mueve y lo que nos llama y lo que, pero que son contenidos que nosotros hacemos, es decir, o sea, que a mí me llegan y porque me han llegado muchas personas que me dicen como, ay, es que estoy buscando productora para mi película y yo, súper bien que sea tu película, pero pues Mm, es que yo produzco mis películas. claro. Em, entonces eso es algo como que tenemos muy claro. Nosotros producimos las cosas que realmente nos mueven y que resuenan con nosotros de alguna manera, que tienen una visión como de cierta forma y ya está. Y si eso significa que hacemos una película al año, pues hacemos una película al año. Tampoco nuestro afán es como llenarnos de películas y llenarnos de cosas que no tienen esta reflexión, que no tienen este por qué lo hacemos. Entonces no trabajamos con, digamos, no hacemos outsourcing ni nada, ni ofrecemos servicios Ok, para... ok. O sea, sí ofrecemos unos servicios, pero los servicios que ofrecemos, que son servicios de postproducción de imagen, los ofrecemos ya en un nivel de postproducción en el que nosotros no somos como, no hacemos la película ni nada, sino que ofrecemos unos servicios muy Sí. puntuales y ya está. De hecho, también muchos servicios de post los ofrecemos como coproducciones de películas en las que nosotros trabajamos y que nos gustan y que nos mueven y ya. Pero no así como que alguien diga como, no, es que necesito hacer este comercial, hagámoslo, no. Ah, ok, No ok, hacemos ok. publicidad. No somos buenos haciéndolo, no es que haya nada malo con la publicidad, es que nosotros no somos buenos haciendo publicidad, pues. Yo creo que depende del producto igual. Porque, pues, si es un producto que tenga que ver con lo que trabajan, con lo que hacen en la productora, pues puede que lo lleguen a tocar en algún momento. Pero, pues, tiene que ser muy ligado, ¿no? Un libro, un... Sí, de pronto. Sí, ¿no? Digamos, a nosotros nos gustan mucho, por ejemplo, los contenidos transmedia y multiplataforma también. En la empresa tenemos varios proyectos multiplataforma. Entonces sí, seguramente sí. En algún momento incluso estábamos diseñando un cómic y unas audioseries que eran como dentro del mismo universo. Entonces sí, seguro si en algún momento hay como esta cosa que cuenta algo o algo así, seguro de pronto sí lo haremos. Pero digamos como publicidad tradicional de vender arroz o algo así, no creo que... Pero si el arroz está hecho por una persona que tenga una historia interesante. Muy seguramente, muy ahí seguramente. sí. Igual, bueno, ¿cómo se llama la empresa también? Porque para que la gente esté pendiente entonces de la próxima peli. Nuestra empresa se llama Atomic Media Group. Ya. Ok, ¿y están en redes o algo? Sí, en redes creo que es que nos cambiamos, tuvimos un proceso de transformación en esto de encontrarnos Ok. a nosotros mismos. Antes nos llamábamos 4AM Films, ahora nos llamamos Atomic Media Group, creo que estamos como Atomic MG en Instagram. Sí, Atomic Raya Piso MG. Listo. Y el tuyo, para que también la gente lo sepa, es AM Saavedra. Es que Camila Gracias. recibe comisión de ahí. Ahí aparece Sí, todo. sí, sí. Y si no lo Patrocinado encuentran por- en las redes de ella, lo pueden encontrar en las mías. Laura Camila Guzmán. Bueno, Yo ¿hay sí algo más que Entré publicitar? a ver las redes, está interesante. Ah, Sí, gracias. sí. Interesante, sí. Pero a la red de Ana. Ambas, no, la tienes, empresa- tienes dos, o sea, está la tuya y hay dos redes que aparecen ahí debajito. Sí, aparece, pues aparece, bueno, es que también aparte tenemos un colectivo que se llama Momentum Bogotá, que es un colectivo interdisciplinar que tenemos con otros compañeros, donde hacemos básicamente cosas un poco más locas que tienen que ver con danza, con el Ah, arte qué del chimba. cuerpo y con el audiovisual. Entonces yo soy como la patica audiovisual y mis otros dos compañeros, Juli y Sara, son como Sara es
bailarina, danza, todo, profe de danza también, entonces ella es como la parte de la danza, y Juli, que es como una artista del cuerpo y de la expresión corporal, también es como la otra parte performática. Entonces hacemos cosas que reúnen un poco todo y nos dedicamos a hacer cosas divertidas. ¿Y no quieren producir un programa de arte independiente? Pues sí. Lo hablamos ahorita. No lo sé, si es en el Chocó. Sí, sí. Majo, no sé si hay algo más, no hay nada más como por publicitar, ¿cierto? No, eso sería todo. Ya saben, si alguien quiere hacer alguna pauta publicitaria, aquí tenemos el espacio. Listo, eso sería todo por hoy. Gracias por venir. Gracias, de verdad, fue un gusto. No, gracias a ustedes por invitarme. Y nada, pendientes para el próximo capítulo de Más de la Mitad. Gracias. Corte. Estas sillas me matan. Claro, creo que se ve mucho.